días de la elección, los candidatos fijan sus posturas en temas como economía, seguridad y educación. Este último es considerado uno de los elementos más importantes en el crecimiento de una sociedad. Ante esta situación, se llevó a cabo el Foro 10 por la Educación para conocer y difundir las estrategias de cada uno de los candidatos. ¿Quién firmó? ¿A qué se comprometieron? ¿Cuál es el diagnóstico de la educación? De esto hablaremos hoy en Punto y Coma. Bienvenidos. Con el objetivo de que el próximo presidente de México tenga un plan de gobierno educativo realista y constructivo, la red de organizaciones Suma por la Educación se reunió por separado con 4 de los 5 candidatos presidenciales en el Foro 10 por la Educación. A este evento asistieron todos los candidatos, excepto el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que canceló su participación por motivos de agenda. El primer candidato en participar fue José Antonio Meade, quien aseveró que hay que esperar a que la reforma educativa madure y seguramente se le podrá hacer matices, pero rechazó dar marcha atrás a la evaluación docente. De nuevo diálogo, de nuevo cercanía, de nuevo apertura, pero diálogo, cercanía y apertura respecto de una definición que ya nos marca la ley. Nosotros no podemos dar marcha atrás en la apuesta central, y cualquiera que pueda poner por delante de esa apuesta que es la del futuro del país cualquier otro interés está traicionando a las niñas y a los niños. Por su parte, la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, estimó que la reforma educativa está en riesgo, por lo que pidió defender lo alcanzado. Yo sería implacable contra los corruptos que hacen que las computadoras no lleguen a las escuelas, que las escuelas no se reconstruyan después de los sismos. Implacable, que toque un peso de la educación y lo desvíe para otro lado. En tanto, durante su participación en el evento 10, Preguntas por la Educación, el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés señaló que para mantener la mejora educativa es necesario seguir evaluando a los docentes. Toda reforma tiene resistencias, fue la sociedad civil. Entonces, dar marcha atrás a pasos tan importantes que hemos dado me parece que sería un error histórico. Por último, se presentó el candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez el Bronco. Se dijo a favor de continuar con la evaluación docente, pero se debe también comunicar de una mejor forma. Que el maestro tenga las herramientas suficientes para que pueda lograrse. El nuevo modelo debe estar orientado a brindar a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios, pero es importante también que el maestro que fue educado con un modelo viejo pueda tener la oportunidad para poder lograr tener el conocimiento migrando a la tecnología. El objetivo principal de este foro es difundir y conocer las propuestas y estrategias que tienen los candidatos para mejorar la educación en México. Pues qué bueno que está con nosotros aquí, bienvenidos, es lunes, iniciamos la semana y nos da muchísimo gusto que estén viendo Excelsior Televisión, Punto y Coma, para hablar de un tema muy importante en nuestra sociedad. Mariana H., ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi Fabi? Pues también aquí, fíjense que mañana justo es Día del Maestro, ¿no? Y como que tenemos todavía muchos pendientes en el tema de la educación, de la formación de los maestros. Ha habido mucha polémica con esta reforma educativa, si es la que el país necesita, luego si es la que los maestros quieren, claro, y si es la que los pues integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues apoyan o no apoyan, y si es la que los candidatos a la presidencia de la República van a asumir. Hay que recordar que hay una reforma educativa que se implementó en este sexenio, pero pues que ha tenido muchas trabas, muchas llamadas de atención, muchas protestas. Fue de las primeras reformas estructurales del presidente Peña Nieto que se logró sacar con un consenso en el Congreso de la Unión, excepto Morena y PRD, pero pues ahí está y no avanzamos nada, mi querida Mariana. Y ¿sabes qué? Yo creo que tú como yo, como todos los que nos ven también, cada 15 de mayo decimos, híjole, es que estamos en manos de estos maestros, y luego también hablas con los maestros, escuchas
sus peticiones, sus protestas, y también entiendes que aquí hay una carencia absoluta de justicia, tanto para los maestros en muchos sentidos, y luego también para los estudiantes. Se enfocan luego mucho a este asunto de la tecnología, pero yo creo que antes, junto con la tecnología, pero antes, el compromiso, aunque no tengas una computadora, de enseñar, creo que es el que está faltando de inicio, ¿no? Exacto. Y pues vamos a analizar justo ¿qué son 10 preguntas por la educación? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién lo asumió? ¿Quién no? Y pues para eso vamos a platicar con uno de los representantes que además 10 por la educación agrupa a muchas organizaciones, ya lo veremos, pero mientras vamos a hacer una pausa y lo invitamos a que participe en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv. ¿Crees que el 10 por la educación ayude a terminar definitivamente con el rezago educativo en México? 43% dice que sí, 57% dice que no. Participa y regresamos. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Excelsior Televisión, en este programa Punto y Coma. Y bueno, le estamos platicando que estamos hablando de la educación. Creo que es el punto fundamental, el compromiso número 1 que debemos adquirir todos, no solo políticos, autoridades, candidatos, sino padres de familia, sociedad entera, porque es lo que constituye la base de una sociedad. Y justo está con nosotros, vamos a darle la bienvenida a Francisco Landero. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Fabiola, Mariana, gracias. Él es presidente de Suma por la Educación y nos vas a platicar primero ¿por qué 10 por la educación? Y vamos a ir poco a poco desmenuzando. Claro que sí. 10 por la educación es una iniciativa ciudadana que nace del consenso de muchas redes de organizaciones sociales del tema educativo. Suma por la Educación, a la que yo pertenezco, es una de estas organizaciones. Somos 10 el grupo central, pero lo conformamos un movimiento de más de 100 organizaciones que nos hemos reunido para conocer, profundizar y exigir a los candidatos, principalmente a la presidencia de la República, que nos digan cuáles son sus propuestas, su visión de futuro en este tema tan importante como es la educación. ¿Hicieron un diagnóstico de cómo estaba o cómo fueron eligiendo estas 10 preguntas para los candidatos? Así es, les hicimos 10 preguntas en base a meses de trabajo. Empezamos en el mes de noviembre del año pasado, escuchando a maestros, a supervisores, a los propios alumnos y también con los diagnósticos que ya teníamos organizaciones de la sociedad civil con estudios previos o de otros investigadores. Y en base a eso fuimos haciendo una lluvia de temas hasta ir definiendo cuáles son los que tienen más peso en la educación para transformarla, para cambiar la educación, y así fue como llegamos a definir 10 temas. Por ejemplo, estos temas son la participación social, tanto de los padres de familia como las organizaciones o los liderazgos en la comunidad, el tema de evaluación educativa, tanto para maestros como para alumnos, el tema también del modelo educativo, las materias que se les enseñan a los niños, a los jóvenes, el tiempo que se les debe de dar, ¿no? También vimos el tema de cómo profundizar en la pedagogía, ¿no? El tema de pedagogía es fundamental. Vivimos ya en un mundo diferente, en un país diferente, un mercado laboral que necesita de herramientas diferentes. Entonces, en base a temas como estos, fuimos sacando los 10 que consideramos inciden en el 80% del impacto educativo. Y después de ese diálogo, ¿qué es lo que se hace? ¿Se habla directamente con los candidatos? ¿Se replantea con los maestros, con los alumnos, todos estos puntos? ¿O cuál es el siguiente paso, digamos, una vez que se definen los temas? Claro, después de eso fuimos a platicar con los equipos de los candidatos para explicar el contexto de la pregunta, qué buscábamos, para que los candidatos se prepararan. Porque para nosotros era muy importante no sorprendernos, no hacerlos quedar mal, sino al contrario, meterlos a los candidatos un proceso educativo para que ellos mismos supieran más de educación, contestaran mejor las preguntas. Para eso llevamos a cabo la semana pasada un foro donde ellos se les hacían estas preguntas, respondían y nos tenían que ir diciendo poco a poco sus respuestas.
para así ya considerar pues cuál quería que las cosas se mantuvieran más o menos igual, cuál quería que cambiaran, en qué aspectos estaba funcionando bien la reforma o no. Y así contar con sus puntos de vista, contrastarlos y en base a eso pues pedir que haya profundidad en los cambios, se aceleren y tengamos todavía unos cambios y una transformación educativa que todavía nos falta mucho por recorrer. Yo creo que es evidente que la reforma educativa ha tenido voces a favor, voces que están en contra. Ustedes, en este ejercicio que han hecho, antes de ir pasando a qué les dijeron cada candidato, me gustaría que tú, Francisco, nos dijera cuál es lo positivo de esta reforma, qué podríamos salvar y en dónde tendríamos que poner más atención para reformar o mejorar. Claro. Mira, Fabiola, hay varias cosas muy importantes en este cambio, transformación. Primero, hay un servicio profesional docente que busca dignificar al maestro y capacitarlo. Durante años se abandonó una verdadera capacitación ordenada, sistematizada para los maestros y en congruencia a lo que los niños y los jóvenes necesitan. Entonces, eso es algo que pone en acento la reforma. Otro tema positivo es el modelo educativo, es decir, cuáles son las materias, el tiempo que se les debe destinar y cómo debemos enseñar de manera diferente, de una manera mejor y más profunda ciertas materias. Ya sabemos, ¿no? El famoso coco de mucha gente, las matemáticas. Claro. Pero a veces también hay muchas materias que son poco conocidas y debemos profundizar, como el tema de ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, o los que llevan en secundaria la química, la física, que son materias que si se enseñan bien, son muy aleccionadoras, son muy divertidas y pueden causar un gran beneficio a quien las estudia y al país. Entonces, ese es otro tema, cómo se reacomodan las materias, cómo se ordenan para que tengan el tiempo preciso, no haya cargas excesivas y cómo empezamos a dejar de lado un poco la memorización o estar escribiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo te diría que esos temas son los importantes y otro fundamental, no olvidar de poner en el centro a la persona, al niño, al adulto, al joven que esté estudiando. Esos te diría yo que son los cambios más importantes y más positivos de esta transformación que requiere el país. Y la parte que ha sido más criticada, ¿ustedes cuál es su postura? Mira, la parte que ha sido más criticada es el tema de la evaluación a los maestros. Sí. Y ese es un tema de lo que decimos, pues tal vez un mal necesario. A nadie nos gusta hacer exámenes de nosotros, estarte evaluando. Sin embargo, la evaluación no debe ser vista como un castigo, sino como una forma de conocerte cómo estás, qué necesitas y a partir de eso tomar acciones correctivas y mejorar. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y en ese sentido, Mariana, la evaluación es necesaria y nuestra postura es que continúe, pero que se mejore, que se revisen las baterías de exámenes, tanto para alumnos como para maestros, se atienda a las realidades locales y se dialogue mucho con los maestros. Pero sí sería un grave error desaparecerlo y tirar lo que es esa cultura de evaluación que tan importante es como primer paso para la mejora educativa. Francisco, ¿por qué crees que los maestros de la CENTE no permiten esta evaluación? Es decir, ellos se quejan de todo, ¿no? Para ellos la reforma educativa debiera derogarse y punto, ¿no? No han visto que trae muchos beneficios como todo esto, ¿no? Hay una ley donde dice, en la parte de la ley hay un artículo donde dice esto, que para acceder a los puestos de directivo o supervisor, ¿no? Digamos en el escalafón, pues tienes que estar preparado. Y creo que eso es lo lógico, así debe de ser, ¿no? Y es como un niño, si este niño no está preparado y le haces una evaluación, no puede pasar de tercero a cuarto o de tercero a sexto si no tiene esa evaluación o los conocimientos y no se preparó. Creo que es algo que debiera ser así. Ellos ya anunciaron que para partir de mañana, ¿no? De por sí mañana en la mayoría de las escuelas no hay clases y ya después van a hacer un paro. ¿Esto es más político? ¿Le sirve más los intereses del marchómetro? Es decir, por cada marcha que vas te doy un punto y subes un escalafón. ¿Tú cuál es tu opinión? Sí, lamentablemente se politiza la educación y en este país lo que necesitamos es más educación y menos política. Ajá. Y en este sentido, lamentablemente un grupo de maestros, específicamente, yo no diría ni que son todos los maestros de la CENTE, sino la cúpula de esta organización,
pues están en contra de cualquier cambio, transformación educativa, sea de quien sea de cualquier político o partido. Entonces, en ese sentido, por eso decía yo que lo importante en la reforma, en cualquier transformación, es poner al niño, al joven, al estudiante en el centro. Y después viene lo demás. Y en ese sentido, pues sí, atiende a veces a ciertos intereses, grupos de presión, agendas específicas, el no querer aplicar las evaluaciones, no querer dar clases y ponerse a marchar. En este sentido, nuestro llamado, y es el llamado de los padres de familia, de la gran mayoría de maestros en este país, de educación básica, hay 1.200.000 maestros, y te puedo decir que la gran mayoría están a favor de continuar estos cambios. Por supuesto, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo con tiempo, escucharlos, que ha faltado eso, diálogo, más diálogo y escucharlos, pero creo que podemos ir en un camino correcto para el bien de todos. Ahorita nos cuentas, Francisco, también qué es lo que te han dicho los mismos maestros ya cara a cara y los alumnos en este estudio que estuvieron haciendo con estudiantes y alumnos. Pero hacemos una pausa. Nuestra pregunta en Twitter es: ¿crees que el 10 por la educación ayuda a terminar definitivamente con el rezago educativo en México? 27% sí, 73% no. Y esta es otra cosa que ahorita discutimos cuando regresemos. También a veces la apatía de mucha gente que a todo le pone peros y a todo le dice que no. Ahorita regresamos con eso. Antes del corte decíamos, hemos visto aquí en este programa varias sociedades civiles que están encargadas, entregadas a ayudar a este país en diferentes rubros, ¿no? En el rubro de la seguridad, en este caso la educación, y es gente que se organiza realmente con una buena voluntad, y de pronto la respuesta de la gente en general es: de todos modos en este país nunca pasa nada, de todos modos todos son corruptos, de todos modos. Entonces, esta apatía, esta falta de credibilidad, incluso en la sociedad civil, creo que nos hace mucho daño. ¿Ustedes cómo han recibido, digamos, la respuesta de otros compañeros de ustedes, de las mismas escuelas, de los mismos alumnos, con apatía o han recibido como entusiasmo para poder hacer algo por la escuela? Porque también hemos dicho, ok, este trabajo lo debería, en teoría, de hacer el gobierno, en términos de seguridad, de alimentación, de educación. Claramente no puede con todo, debería, no puede, entonces la sociedad civil da un paso adelante. ¿Ustedes cómo han recibido la respuesta de la gente? Mira, Mariana, tocas un punto medular para la transformación educativa, y de hecho esa fue una de las preguntas que le hicimos a los candidatos. ¿Qué haría usted, señora candidato, para fomentar la participación social en la educación? ¿Por qué hicimos esta pregunta y en base a qué? Porque tenemos estudios donde nos dicen que las escuelas en donde hay mayor participación de padres de familia, los propios maestros, los líderes comunitarios, son las escuelas que logran subir su logro educativo, su nivel académico, y en cuya infraestructura están mejor. Entonces, y aquellas en donde no participan los padres de familia, los directivos no lo promueven o los supervisores, pues estas escuelas se van cayendo o se quedan estancadas. Entonces, en ese sentido, el primer paso para fomentar la participación es escuchar a toda esa comunidad escolar, empezando a los niños, a los padres de familia, ¿no? Veíamos también una encuesta que hizo esta organización que está dentro del 10 Mexicanos Primero, que decía que 8 de cada 10 niños se quejan de que no tienen espacios donde expresar sus inquietudes. Y eso es cierto, ustedes vayan a cualquier escuela o incluso en el hogar, a veces no damos los espacios para decirle, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo viste este cambio que hubo en tu escuela? Entonces, la participación es esencial. Y si no hay participación, se va haciendo un círculo vicioso. Hay apatía, hay desinterés, hay desesperanza. Y lo primero para hacer cualquier cambio en educación, en las finanzas, en la seguridad, es el tema de la participación social. ¿Cómo hacerlo? Escuchando, dialogando y rompiendo ese círculo vicioso de la desesperanza. Bueno, aquí la buena noticia es que finalmente esta iniciativa sí fue atendida por quienes aspiran llegar a la presidencia de la República. Y es una buena noticia, digo, porque quiere decir que por lo menos hay una intención de asumir un compromiso, es decir, ver qué me están preguntando sobre educación y si estoy o no preparado, si tengo una plataforma, si tengo un compromiso y cómo atenderlo. Entonces,
Platícanos, Francisco, quién se atendió y si hubo alguien que no, o sí, aunque no lo vimos, es decir, es importante para... Claro, pues de los 5 candidatos a la presidencia, 4 nos confirmaron, bueno, más bien nos confirmaron los 5, porque se les invitó con un mes de anticipación y fuimos a visitar a sus equipos para exponerle las preguntas, pero 2 días antes Andrés Manuel López Obrador nos canceló, ¿no? Entonces al foro llegó José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco. Con ellos a cada uno les hicimos las mismas preguntas, estas 10, y cada uno con su estilo, sus diferencias nos fueron respondiendo. Yo te destacaría algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, José Antonio Meade habló de crear el Instituto Prodocente, un instituto dedicado exclusivamente a la capacitación para ir a coordinar todos los esfuerzos de capacitación para los maestros, porque ahora están fragmentados en muchos programas, dependencias, y él habló de crear este instituto. Ricardo Anaya puso una propuesta muy interesante, que es la de conocer a detalle el presupuesto que se le da a cada escuela. Para así saber, bueno, a ti escuela te dimos 10 pesos, ¿en qué los ocupaste? ¿Necesitas más? ¿Necesitas menos? Y sobre todo darles más recursos a las que están más desfavorecidas, las de las áreas rurales, las de las zonas urbanas en conflicto o las de las zonas indígenas. Sí. Margarita Zavala dijo que ella volvería a empezar el presupuesto de educación, haría un presupuesto base cero, es decir, otra vez borraría y no tomaría los históricos, sino empezar tomando en cuenta las necesidades de todas las comunidades escolares. Y Jaime Rodríguez, el Bronco, impulsó mucho su idea de abrir más espacios de bachillerato militarizados, en donde haya mayor disciplina para los jóvenes, donde haya mayor orden y en donde los padres de familia, de acuerdo a lo que él ha dicho, pues están contentos de que se abran más, ¿no? O sea, mano dura. Mano dura, él todavía tiene esta visión de la disciplina fuerte, dura, ¿no? No abriría la enseñanza de las armas, no es en ese sentido, pero sí de una disciplina y horarios extendidos. Sí, más estricto. Entonces tuvimos de estos 4 candidatos unas propuestas, estos son algunos ejemplos, hubo muchas más, pero muy interesantes, que nos hacen ver, bueno, que hubo un esfuerzo de proponer, de innovar y de acelerar los cambios que tanto necesitamos. ¿Por qué no fue Andrés Manuel? Bueno, no se nos dijo con claridad, pero hay varias teorías. Una, que tenía la agenda complicada. 2, que él prefiere ir mejor a mítines para hablar él directamente con la gente. No le gusta este tipo de escenarios de cuestionamiento. Son muy fifí, ¿no? Y otro, bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil no están dentro de su visión, de su concepto, ¿no? Él prefiere el mitin masivo y yo creo esas fueron las razones, aunque no hubo una respuesta contundente y clara, solo la cancelación al evento. Ahora, finalmente platicamos en el corte y mandó las respuestas, ¿no? Sí, eso fue algo muy positivo. 2 días después mandó por escrito las respuestas y unas respuestas que nosotros las analizamos y son unas respuestas que también hay innovación, ¿no? Por ejemplo, él lo señala marcadamente en el documento, dice, no hemos construido esta reforma de la mano con los maestros y solo hemos hablado con las cúpulas sindicales y hay que escucharlos más. Hay que construirlo con los padres, con los alumnos y con el magisterio. También señala en que sí haría las evaluaciones, pero de forma electrónica, a través de computadora, para que todos los niños fueran a la vez haciendo ensayos y viendo qué fallan para poder recuperar en lo que fallaron, claro, ¿no? Claro, el tema son costosos esos sistemas, pero bueno, es una propuesta válida. Nuestra sorpresa, Fabiola, Mariana, fue que el sábado, sábado que acaba de pasar, en Oaxaca, en su gira en Oaxaca y Puebla, pues nos dio la sorpresa de que cambió el discurso, contrario a lo que está escrito en los documentos que nos envió. Y él dice, voy a tirar la reforma educativa, ¿no? Y entonces, pues nosotros justo hoy en la mañana le preguntábamos y le cuestionábamos. Decíamos, oiga, señor Andrés Manuel, el jueves nos mandó unas respuestas por escrito, con cosas muy concretas, interesantes de tomar en cuenta,
y hoy dice que usted va a tirar todo el modelo educativo, las evaluaciones, la reforma. Entonces la pregunta es, ¿a qué público le estaba hablando? O si cambia el discurso de con quién está, cuál es su proyecto, a qué debemos creerle, a la plataforma que está inscrita en Morena, a las respuestas que nos dio por escrito o al discurso que hizo en Oaxaca. En donde a la fecha están los maestros en la plaza todo el tiempo, permanentemente, ¿no? Yo, cada año que voy, o sea, hay veces que es más enardecida la marcha, ¿no? Pero si no, ahí están como parte ya del paisaje de siempre, de este centro tan hermoso de Oaxaca, ahí están todas las tiendas de campaña de todos los maestros que quieren escuchar también ese discurso, ¿no? Sí, ya es un tema permanente ese plantón, a veces se van rotando los maestros, pero sí te puedo decir que desde el viernes ya están en plantón, seguramente hasta el día de mañana, que es Día del Maestro, que aprovechamos a felicitar a todos los maestros, maestras de todos los niveles, ¿no? En este país, que mañana es su día, pero ya hoy muchos niños no tuvieron clases, no porque fuera decisión de la autoridad escolar, sino porque no había maestros, especialmente ahí en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán. Pues qué bueno que lanzas estas preguntas, Francisco, porque yo creo que sí nos interesa saber como sociedad, como padres de familia, como ciudadanos en este país, cuál es la respuesta correcta, ¿no? Es decir, justo como si fuera un examen, porque yo creo que la respuesta que les envió por escrito, donde dice hay que trabajar de la mano con alumnos, maestros, padres de familia, coincide totalmente con lo que ustedes han pedido, han impulsado y han hecho, ¿no? Entonces ahí se ve. La evaluación, pues coincide. Hay formas, ¿no? Que sea electrónica, cosa que me parece bien, porque sí es cierto, si tienes un registro, una base de datos, puede ir quedando ahí registrado cómo va el niño, en dónde falla, igual el maestro. Pero creo que lo que sí nos genera así como pues una especie de esquizofrenia incertidumbre, ¿no? Es decir, pues entonces sí o no, ¿no? Y necesitamos saberlo porque ¿quién es el valiente que puede decir que no estás de acuerdo con mejorar la calidad educativa de los niños o los estudiantes, como dices, no solo menores de edad, sino también los adultos mayores que no tuvieron esa oportunidad de estudiar? ¿Quién tiene el valor de decir no, ¿no? De no prepararse, ¿no? No prepararse. Y además los costos de tirar todo, de empezar de cero, son muy altos, ¿no? Hay 1 millón de maestros que ya se capacitaron, muchas plazas que fueron asignadas por méritos de maestros que son los mejores y que se les dio una plaza o permanecen ahí. También hay más de 198,000 publicaciones, libros de texto que se hicieron con ya estos cambios en la reforma, que tendrían que volverse a volver a iniciar, y eso sería un gran costo. Por supuesto, tampoco estamos diciendo que la reforma y las transformaciones sean buenos en su totalidad o ya hayamos terminado. Falta mucho. Seguimos teniendo casi 700,000 jóvenes que abandonan la prepa, el bachillerato, la educación técnica, y que ha sido por fallas de este sistema y que la reforma no ha logrado profundizar. Pero tenemos que tomar lo bueno que haya, hacer los ajustes y acelerar los cambios. No irnos para atrás y volver a empezar. No. Porque ha sido el drama, y ustedes lo saben, de nuestro país en muchos otros temas. Sí. Francisco Landero, vamos a hacer una pausa. También los invitamos a hacer una pausa, a que participen en nuestras redes sociales, @punto_y_coma_tv. Está la pregunta y en comentarios nos pueden mandar sus opiniones. Y hay muchos, ahorita si nos da tiempo los leemos. ¿Crees que el 10 por la educación ayude a terminar definitivamente con el rezago educativo en México? 29% dice que sí, 71% dice que no. Participa. Pues seguimos aquí en Punto y Coma, gracias por su compañía, y Francisco Landero de Suma por la Educación nos está platicando de estas propuestas que los candidatos les hicieron llegar, ya sea participando en el foro o por escrito, y pues platícanos algunas que se te hagan interesantes, que finalmente se tendrían que retomar para tener un mejor país, ¿no? Claro que sí. Mira, Fabiola, por ejemplo, ¿no? José Antonio Meade decía que para la mejor forma de combatir la corrupción y que los pesos que van llegando no se vayan perdiendo, porque luego pasan del gobierno federal al estatal, luego a supervisores, escuelas,
y se van diluyendo, ¿no? Entonces queda muy poco dinero en las escuelas. Entonces, que él crearía una plataforma tecnológica para el seguimiento de cada peso en las escuelas, ¿no? Eso me pareció una cosa muy interesante. Margarita Zavala, por ejemplo, decía que es importante el tema de renovar las normales, las escuelas para los profesores, porque no está claro bien cuáles son sus planes de estudio, no han sido actualizados, muchas normales están todavía ideologizadas y más volcadas hacia el activismo político que realmente a la preparación de los maestros. Entonces es necesaria una renovación completa de las normales. Sí. Ricardo Anaya también en ese mismo sentido decía, las normales parecen entes aislados, unidades que están por acá afuera, lejos de otras universidades. Entonces él decía, las normales hay que ponerlas junto, en conjunto, partícipes con las universidades públicas para hacer transferencia de conocimientos, mejores prácticas, porque la escuela normal se ha quedado aislada, ¿no? También... antes de que pases, nada más para acotar el tema de las normales. O sea, yo sé que es un tema que de verdad a algunos profesores y todavía grupos políticos les causa así como urticaria, pero es una realidad. Por ejemplo, yo conocí a una señora que tenía a su hijo en una normal, en la del Estado de México, y ella decía que los viernes de 6 a 8 era obligatorio, tenían que ir y echarse todas las películas del 68, documentales, y toda la vida del Che Guevara, ¿no? O sea, está muy bien, qué padre que haya conciencia política, no estamos diciendo que no, pero no como una doctrina, ¿sabes? Eso. Sí. Y la de Ayotzinapa, recuerdo muy bien, a raíz de pues toda esta desaparición de los 43 normalistas, se empezaron a hacer todos los reportajes y de cosas que se sabían, que la comunidad lo sabía. Y era este adoctrinamiento también político donde los jóvenes eran los que tenían el control de la normal. El director lo dijo en varias entrevistas en Excelsior, el periódico, que decía, no, pues nosotros no tenemos el control, nosotros ahora, lo asumió, decía, pues como que llegamos, como que somos los directores, pero son los estudiantes el que tenía el control de la normal, donde vimos pues también actos vandálicos, ¿no? De saqueo de comercios, de camiones repartidores. Eso es una realidad, ¿no? Y les causa de verdad indignación, pero no, tendrían que reformarlas. Por eso a mí me parece que es fundamental. Qué bueno que haya política, qué bueno que podamos tener información política y ser politizados, pero no al extremo, ¿no? No al extremo, no de manera obligatoria y no tendencioso, ¿no? O sea, que haya un balance, que sea conocimiento general y que todos puedan tener su postura, pero aquí ya está como, digamos, como alineado a una cierta ideología y eso pues también impide diálogo, impide inserción en la comunidad y en las otras universidades. Eso me parece bien, que haya una relación mucho más cercana, porque si están aislados, pues hay más tiempo para eso y no tanto para la educación y la formación, ¿no? Y decirlo, que si esto creció fue gracias al amparo del Estado, ¿no? Que se hizo omiso, que nos hizo responsable. O sea, la culpa también no es solo de las normales, rurales, sino del Estado que no asumió esa responsabilidad. Exactamente, dejó un gran vacío y si tú revisas los planes de estudio de las normales son similares a los de hace 40, 50 años. Entonces hay que meterlas en esta dinámica global. Incluso una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador es el sí incluir en los planes de estudio de forma masiva la enseñanza del inglés. Y el punto central debería ser en las normales. Ahorita en el plan de estudio de las normales no está la enseñanza del inglés. Y luego les piden a los maestros que salen que enseñen inglés, como si en su carrera no está dicha materia, ¿no? Entonces hay inconsistencias que hay que arreglar y que ahí en los planes que nos llevaron, pues lo conocen, lo saben, ahora falta el reto, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Francisco, hablabas también de algo que nos interesa mucho, que es el tema indígena. ¿Cómo está la educación en ese sentido y si están los candidatos también viendo esa otra parte tan importante del país? Mira, es un tema central porque sabemos que las comunidades rurales e indígenas son las más atrasadas, no solamente en servicios públicos, en discriminación, sino también en el tema educativo y en el tema de la equidad, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, 8 de cada 10 niños indígenas no tienen las habilidades lectoras y las actividades de escritura. Perdón, te tengo que interrumpir, Francisco, pero vamos a enlazar